Dictaduras. Una dictadura es un régimen en el que el poder está concentrado en una sola persona o en un pequeño grupo de personas que gobiernan sin la participación activa del pueblo en las decisiones políticas. En estos sistemas, las libertades civiles suelen estar severamente restringidas y las oposiciones políticas son frecuentemente suprimidas a través de la represión y el control de los medios de comunicación. Las dictaduras pueden surgir de diversos modos, como golpes de Estado o el ascenso de líderes autoritarios, y pueden variar en su grado de opresión y control, desde dictaduras militares hasta regímenes totalitarios que buscan dominar todos los aspectos de la vida pública y privada. Un ejemplo de dictadura es la situación en Venezuela bajo el liderazgo de Nicolás Maduro. Desde que asumió la presidencia, Maduro ha concentrado el poder en sus manos y en las de su partido, limitando las libertades civiles y políticas. Las elecciones han sido ampliamente criticadas por irregularidades y falta de transparencia, y la oposición ha enfrentado represión y persecución. El gobierno controla los medios de comunicación y utiliza la fuerza para sofocar cualquier forma de disidencia. Oligarquías. Las oligarquías son sistemas de gobierno en los que el poder político y económico está concentrado en un pequeño grupo de personas o familias, quienes ejercen control sobre las instituciones del Estado y toman decisiones clave que afectan a toda la sociedad. En una oligarquía, el acceso a la toma de decisiones y a los recursos está restringido a esta élite dominante, que puede estar compuesta por aristócratas, empresarios, líderes militares o una combinación de estos. Esta concentración de poder significa que el resto de la población tiene una participación limitada o nula en el proceso político y en la formulación de políticas. Este tipo de sistema puede llevar a una profunda desigualdad económica y social, ya que el grupo dominante utiliza su influencia para perpetuar su poder y riqueza, a menudo ignorando o reprimiendo las necesidades y derechos de la mayoría de los ciudadanos. Un ejemplo actual de oligarquía es Rusia bajo el liderazgo de Vladimir Putin. Aunque Rusia tiene un sistema formal de elecciones, el poder real está concentrado en manos de un pequeño grupo de oligarcas que han acumulado gran influencia económica y política. Estos oligarcas, muchos de los cuales están estrechamente vinculados con Putin, controlan grandes sectores de la economía y tienen un considerable impacto en las decisiones políticas del país. Monarquías absolutas. Las monarquías absolutas son sistemas de gobierno en los que el monarca posee un poder absoluto y centralizado sobre el Estado, sin restricciones legales que limiten su autoridad. El rey o reina ejerce un control total sobre todos los aspectos del gobierno, incluyendo la legislación, la administración, la justicia y la política exterior. El monarca no está sujeto a la supervisión de una asamblea legislativa ni a la voluntad del pueblo, y sus decisiones se consideran definitivas e inapelables. Se basa a menudo en la creencia en el derecho divino de los reyes, la idea de que su autoridad es concedida directamente por Dios. Un ejemplo actual de monarquía absoluta es Arabia Saudita. En este país, la familia real, liderada por el rey, ejerce un control absoluto sobre el gobierno y la vida política. El rey no está sujeto a ninguna constitución formal o asamblea legislativa que limite su poder. Autoritarismos. El autoritarismo es un sistema de gobierno en el que el poder está concentrado en una sola persona o en un pequeño grupo que ejerce autoridad de manera centralizada y sin un control efectivo por parte de la ciudadanía o de instituciones independientes. Las decisiones políticas y administrativas son tomadas por el líder o el grupo dominante, que limita la participación democrática y reprime a la oposición. Los derechos y libertades civiles, como la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la protesta, suelen estar severamente restringidos. Aunque puede haber apariencias de procesos democráticos, como elecciones o legislaturas, estos mecanismos son frecuentemente manipulados para garantizar la permanencia del régimen en el poder. Un ejemplo actual de autoritarismo es el régimen de Viktor Orbán en Hungría. Desde que asumió el cargo de primer ministro en 2010, Orbán ha consolidado el poder en torno a su partido, Fidesz, y ha implementado una serie de reformas que han reducido la independencia de las instituciones judiciales y los medios de comunicación. Aunque Hungría mantiene elecciones y estructuras formales de gobierno,
El control centralizado de Orbán sobre el sistema político y su manipulación de las leyes y procesos electorales han debilitado las características democráticas del país. Democracias débiles o fallidas. Son sistemas políticos que, aunque mantienen estructuras y mecanismos democráticos formales como elecciones y parlamentos, enfrentan serios problemas que socavan su funcionamiento efectivo. En estas democracias, las instituciones democráticas pueden ser ineficaces o estar deterioradas debido a la corrupción, la falta de transparencia, la debilidad del Estado de Derecho o la concentración de poder en manos de una élite. La participación ciudadana puede ser limitada y los derechos y libertades fundamentales pueden estar en peligro. La incapacidad para resolver problemas sociales y económicos, junto con la falta de confianza en las instituciones y procesos, puede llevar a una erosión gradual de los principios democráticos y, en algunos casos, a la transición hacia formas más autoritarias de gobierno. Un ejemplo actual de una democracia débil es la de Brasil. Aunque el país tiene un sistema democrático con elecciones regulares y una estructura de gobierno formal, enfrenta serios desafíos que han afectado su funcionamiento democrático. La corrupción es un problema significativo, con múltiples escándalos que han involucrado a figuras políticas de alto nivel. Regímenes híbridos. Los regímenes híbridos son sistemas políticos que combinan elementos de democracia y autoritarismo, creando una estructura en la que coexisten procesos democráticos formales con prácticas autoritarias. En estos regímenes se pueden llevar a cabo elecciones y existen instituciones como parlamentos y tribunales, pero la funcionalidad y legitimidad de estos mecanismos están comprometidas por la manipulación del poder, la falta de independencia de las instituciones y la represión de la oposición. Los líderes en regímenes híbridos pueden mantener un control significativo sobre el gobierno y restringir las libertades civiles, mientras permiten cierta apariencia de democracia para legitimar su autoridad y mantener una imagen de gobernabilidad plural. Un ejemplo actual de un régimen híbrido es Turquía, bajo la presidencia de Recep Tayyip Erdogan. Aunque Turquía realiza elecciones regulares y mantiene una estructura democrática formal, el sistema político del país ha sido caracterizado por prácticas autoritarias. Erdogan ha consolidado su poder mediante la manipulación del sistema judicial, la represión de la oposición política y la restricción de la libertad de prensa. Teocracias. Las teocracias son sistemas de gobierno en los que el poder político está intrínsecamente vinculado a la autoridad religiosa, y las instituciones gubernamentales funcionan bajo la dirección de líderes religiosos o en conformidad con principios religiosos. El gobierno no solo se basa en leyes civiles, sino también en normas y preceptos religiosos, con el objetivo de alinear la administración del Estado con una determinada fe o doctrina religiosa. Esta fusión de religión y gobierno implica que las decisiones políticas y legales están sujetas a interpretaciones religiosas, limitando la libertad de aquellos que no comparten la fe oficial o que tienen creencias diferentes. Un ejemplo actual de teocracia es Irán. En Irán, el sistema político combina elementos de gobierno democrático con una estructura teocrática dominada por el clero chiita. El líder supremo, una figura religiosa de alto rango, ejerce un poder considerable sobre el gobierno y las políticas del Estado. Estados fallidos. Son países en los que el gobierno central ha perdido la capacidad de ejercer autoridad efectiva y controlar el territorio y la población. Las instituciones gubernamentales han colapsado o están severamente debilitadas, lo que impide que el gobierno proporcione servicios básicos como salud, educación y seguridad, con un sistema judicial que no funciona adecuadamente y una policía incapaz de mantener la seguridad pública. Un ejemplo actual de un Estado fallido es Somalia. Desde el colapso del gobierno central en 1991, Somalia ha enfrentado una prolongada crisis de gobernabilidad, con una guerra civil continua y la fragmentación del país en regiones controladas por diversos grupos armados y facciones rivales. El gobierno central ha tenido dificultades para establecer y mantener un control efectivo sobre el territorio y la presencia de milicias como Al-Shabaab ha contribuido a la inestabilidad y a la violencia generalizada. Ya sabes cuáles son todos los tipos de gobiernos corruptos.